Manuel Antonio Noriega, más conocido como el General Noriega o el Hombre Fuerte de Panamá, fue un líder militar panameño y gobernante de facto del país entre 1983 hasta 1989. Estableció una narcodictadura en la que asumió el país en una grave crisis económica. A partir de entonces, tuvo que hacerse frente a una fuerte oposición popular y a las presiones de los Estados Unidos por sus implicaciones en el narcotráfico. Tras la anulación de las elecciones de mayo de 1989, fue nombrado jefe de gobierno. Durante este tiempo, los estadounidenses negociaron condiciones para el retiro del poder de Noriega, que no dieron frutos. Se conoce como la invasión de Panamá, al operativo militar realizado por el ejército de los Estados Unidos, con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico. En aquel entonces, bajo la presidencia de George W. Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá, detener a Noriega para enfrentar los delitos de tráfico de drogas y respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter, firmado el 7 de diciembre de 1977. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos probó un armamento de última generación, como los bombarderos furtivos F-117 Nighthawk o los helicópteros de combate AH-64 Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de las altas tecnologías del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. Existen estimaciones de que hubo casi unas 3.000 víctimas fatales, entre soldados de la Fuerza de Defensa de Panamá y la población civil. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Tras rodear las instalaciones por 3 días y procurar que Noriega no saliera voluntariamente, los militares estadounidenses realizaron una táctica de guerra psicológica. Pusieron canciones de heavy metal a través de unos altos parlantes alrededor de la Nunciatura sin interrupciones por 3 días, hasta que el nuncio logró convencer a Noriega para que se entregara a las fuerzas estadounidenses que rodeaban el edificio. Manuel Antonio Noriega se entregaría al ejército estadounidense y sería puesto bajo arresto el 3 de enero de 1990. Fue condenado a 40 años de prisión como prisionero de guerra, luego de salir absuelto en sendos juicios por presunta participación en el ingreso a Estados Unidos de cocaína y marihuana, y luego se le redujo la condena a 30 años de prisión. Saddam Hussein ascendió en el poder en Irak formalmente en el año 1979. Aunque por varios años ya había sido el líder de facto, mantuvo el poder durante la guerra Irán-Irak y la guerra del Golfo. Mientras que algunos en el mundo árabe elogiaban a Saddam por oponerse a Estados Unidos y atacar a Israel, Saddam Hussein fue extensamente condenado por la brutalidad de su dictadura. Las estimaciones más bajas del número total de iraquíes asesinados por el Servicio de Seguridad del gobierno de Saddam en varias purgas y genocidios son de 250.000 civiles. Sus invasiones a Irán y Kuwait también resultaron en cientos de miles de muertes. En 2003, una coalición liderada por los Estados Unidos invadió Irak para deponer a Saddam, en el cual el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, lo acusaron de poseer falsas armas de destrucción masiva y de tener vínculos con la agrupación Al-Qaeda. La operación de captura de Saddam Hussein comenzó en la mañana del sábado 13 de diciembre del año 2003. Se reciben informaciones sobre el probable paradero de Saddam. La primera brigada envía un equipo de combate con el objetivo de matar o capturar a Saddam. Un total de 600 soldados del equipo primero componen el grupo, incluidos ingenieros, infantes de artillería, aviación y grupos de operaciones especiales. Ya en la oscuridad y con gran rapidez se ocuparon las posiciones al noroeste del país, en las inmediaciones de la localidad de Abdaur, al sur de Tikrit. Se produce el asalto de los dos objetivos. Los soldados no encontraron en un primer momento a nadie, por lo que se cerró el área y se peinó la zona. Más al noroeste encontraron en un pequeño lugar un estrecho agujero. La entrada estaba camuflada y ahí se halló a Saddam Hussein. Al anochecer, los soldados encontraron en un angosto agujero a un hombre sucio y con barbacana, en el fondo de un pozo de 1,80 metros, destinado a albergar a una persona echada. El agujero era un auténtico zulo, con un ventilador para facilitar la respiración a su ocupante.
El expresidente iraquí no se resistió a su captura. Las imágenes de un Saddam descuidado, de barba larga y cabellera, totalmente aturdido, dieron la vuelta al mundo en los días siguientes. Posteriormente fue sometido a un exhausto reconocimiento médico y a una prueba de ADN, prueba que confirmó su identidad. Saddam Hussein es capturado y colocado bajo arresto. Muammar el-Gaddafi gobernó el estado de Libia durante 42 años. Fue el dictador más longevo en ese país del norte de África, donde su liderazgo excéntrico fue criticado por los demás líderes mundiales. Durante el tiempo que estuvo en el poder, fue considerado como un líder que permanentemente quebrantó los derechos humanos, censuró, torturó y persiguió a sus opositores políticos. Todo había comenzado en 1969, cuando apenas 27 años, el coronel Gaddafi liberó el golpe que depuso al rey Idris I, para después instaurar un particular sistema de gobierno. Fue acusado principalmente por los norteamericanos de fomentar el terrorismo internacional. Entre sus reformas políticas, nacionalizó las industrias petroleras y las sociedades bancarias. Así fue como consiguió la evacuación de las fuerzas militares británicas y estadounidenses de sus dominios. Las relaciones con la Unión Europea y algunos países de Occidente se restablecieron y solo hasta el año 2006 inició el diálogo con Estados Unidos. En cualquier caso, la llegada del coronel significó para el pueblo libio un mejoramiento del nivel de vida, gracias a que los ingresos petroleros permanecieron mejor a más capas de la población. Pero con el paso de los años, Libia comenzó a acaparar titulares de la prensa del mundo, pues Gaddafi se convirtió en un radical líder antiimperialista, mientras su imagen personal derivaba hacia la de un personaje cada vez más macabramente pintoresco. Sus vínculos con el terrorismo internacional, según los servicios de inteligencia occidental, eran evidentes. El presidente estadounidense Ronald Reagan lo apodó como el perro rabioso de Oriente Medio. Su inundable carisma y sus iniciativas anticoloniales también llevaron a muchos a confundirle como una especie de Che Guevara árabe, una etiqueta que le quedó colgada por muchos años. Se le acusó de participación en el narcotráfico, de fomentar el terrorismo y al desarrollar armas de destrucción masiva. Las operaciones militares comenzaron el 19 de marzo del 2011, con el ataque de los cazas Rafale del ejército del aire francés a un número indeterminado de carros de combate de las fuerzas leales al gobierno de Gaddafi, con la finalidad de la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza del ataque de las fuerzas leales al gobierno de Muammar el-Gaddafi, y en el que se establecía la prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo. La coalición inicial, formada por Bélgica, Canadá, Qatar, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido, se amplió posteriormente hasta llegar a 16 países. La mayoría de los miembros de la coalición solo se ocuparon de hacer cumplir la zona de exclusión aérea y el bloqueo naval, siendo Francia, Reino Unido y Estados Unidos los países que lideraron las primeras operaciones militares ofensivas. El 25 de agosto, el ministro británico de Defensa, Liam Fox, confirmó que los militares de la OTAN proporcionaron información de la inteligencia a los rebeldes libios que pretendían capturar al líder libio Muammar el-Gaddafi. Puedo confirmar que la OTAN está proporcionando datos de inteligencia al Consejo Nacional de Transición para ayudarle a localizar al coronel Gaddafi y a los demás miembros de su régimen, dijo el ministro en una entrevista a la cadena Sky News. El 15 de septiembre, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron llegaron a la capital libia, donde sellaron el compromiso de seguir apoyando a la máxima autoridad rebelde libia y coincidieron en que Muammar Gaddafi debía ser capturado y juzgado de acuerdo con el derecho internacional. Sirte, el último reducto gadafista en pie, fue tomada el día 20 de octubre. En la batalla, la cual llevó el nombre de dicha ciudad, aviones franceses identificaron y pararon el convoy militar en el que se encontraba el coronel Muammar el-Gaddafi. Mediante el disparo de un proyectil por parte de un avión caza Mirage 2000, Gaddafi sobrevivió al ataque y se refugió en una tubería con varios guardaespaldas. Los rebeldes abrieron fuego contra ellos e hirieron al ex líder libio en una pierna y la espalda, la cual resultó malherido y posteriormente capturado. Los milicianos del Consejo Nacional de Transición lo atraparon con vida y cuando él se resistió pidiendo que no le dispararan, ellos lo golpearon y lo mataron de 2 disparos a quemarropa. El país que vio nacer al libertador Simón Bolívar atraviesa el nivel más crítico en su historia. En sus últimos días, la idea de una intervención militar en Venezuela ha vuelto a ser parte de discusiones políticas y académicas en todo el hemisferio. Para nadie es un secreto que las tensiones diplomáticas entre el régimen venezolano y Estados Unidos están atravesando uno de sus peores momentos. Estados Unidos ha buscado debilitar a Maduro con sanciones económicas y una coalición de medio centenar de países, incluidos varios latinoamericanos que reconocen a Guaidó como líder legítimo de Venezuela y califican a
a Maduro de dictador y usurpador. Venezuela atraviesa un agravamiento de la tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional. Y Guaidó, en virtud de las circunstancias y como presidente de la Asamblea Nacional, asumió la presidencia interina que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Juro asumir formalmente las competencias como el presidente encargado de Venezuela. En muy pocos lugares del mundo se ha evidenciado el desastre moral como se ve en Venezuela. El retroceso en lo social y económico del país es difícil de calcular, no solo por la falta de cifras oficiales cuya ausencia no puede ocultar el deterioro de la calidad de vida de la gente, sino porque el solo diagnóstico ya es una tarea compleja. A pesar del esfuerzo que hoy hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil por documentar lo que sucede, la dimensión real de los problemas es difícil de calcular, porque el gobierno no solo se niega a hacer pública la información, sino que encubre y miente sin importarle el riesgo al que expone a sus ciudadanos. Todas estas reacciones ponen de manifiesto que Guaidó no solo consiguió despertar a las aletargadas bases de la oposición, sino que puso a Venezuela en el centro de crecientes tensiones en el tablero geopolítico internacional. En esta crisis se busca lograr la restauración de la democracia en Venezuela, por lo cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que usaría todo el peso económico y diplomático de la primera potencia del mundo. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro le acusa de tener ambiciones imperiales y de quererse hacerse con el control del país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. La fuerza militar de los Estados Unidos no es empleada por la situación crítica de un país, ni mucho menos para derrocar un gobierno extranjero por su dictadura. Uno de los escenarios en donde se podría acechar una intervención militar es si el país se le considera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Otro factor importante es el narcotráfico. Existen varios grupos terroristas que operan en Venezuela, tales como el Hezbollah, los grupos paramilitares como el ELN y la influencia de los cubanos, iraníes, chinos y rusos, que de por sí, ya mencionados, representan una amenaza a la seguridad nacional para la Casa Blanca. De acuerdo a unos expedientes publicados por los Estados Unidos, se vincula a Tarek El Aissami directamente de financiar y proteger a terroristas del Hezbollah. También algunos dirigentes del gabinete del gobierno de Venezuela que pueden encabezar actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, siendo estos elementos claves de una amenaza. Actualmente hay grupos terroristas operando en territorio venezolano a complacencia y financiado por el régimen de Nicolás Maduro. En algunas ocasiones, Estados Unidos no introduce toda su fuerza militar en un país. Es en este momento donde contratan una fuerza militar privada, conformada por ex militares de fuerzas especiales de Estados Unidos para hacer operaciones militares. Estas operaciones se le conoce comúnmente como Blackwater, donde pueden operar en conjunto, bien sea con militares venezolanos en el exilio o individual en cualquier país del mundo. Hay fuentes que pueden asegurar que una intervención militar puede liberar al país que actualmente tiene atado a Venezuela por las razones ya comentadas, ya que podría ser una vía hacia la libertad que tanto clama el país. Las verdades del azar, información veraz y oportuna sin censura.